Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al live de Derio. Saludos, Jennifer. Hola, Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me avisan cómo se escucha? Esta noche continuaremos con la segunda parte del análisis de Segunda de Corintios 12, analizando un poco la figura de Pablo de Tarso. Buenas noches, Amar. Dios Todopoderoso. Mientras esperamos que llegue más gente para que escuchen el live, que anoche comenzamos con nuestra primera parte, en el cual estuvimos analizando la figura, el aspecto psicológico de Pablo de Tarso. Saludos a Felipe que viene llegando, compartan el live. Me imagino que allá deben ser como las 9 de la noche. ¿Acaso las 2:53 de la mañana? Hola Carlita, buenas noches. ¿Qué tal? El tema ya empezamos anoche, lo analizamos anoche, hoy seguimos con la segunda parte. Está basado en la figura de Pablo de Tarso y qué perfil psicológico tiene, analizando Segunda de Corintios a partir del versículo 12, creo que fue, a ver. Sí, exactamente. Desde el aguijón en la carne hacia adelante. Anoche comenzamos comencé el live con un análisis psicológico apoyado como herramienta por la inteligencia artificial, basado en los textos que él escribió, para saber efectivamente si este personaje es real, fue real, o fue un personaje inventado tal vez por algún poder oculto para desvirtuar el camino de Jesús. Anoche descubrimos un perfil psicológico bastante parecido al de los políticos del presente. Detectamos una falsa sencillez en sus palabras y mucha manipulación en su discurso. Los que estuvieron anoche, ¿les gustó el live? Hola Esteban, saludos. Bueno, si el live de anoche les gustó, este live va a estar mucho mejor, porque es la segunda mitad de la investigación acerca de el comportamiento, las verdaderas intenciones detrás del personaje, que yo no lo interpreto como un personaje sino como una entidad, ya que no hay ninguna seguridad de que él existió realmente. Sin embargo, existió la entidad o quien fuera que escribió y ordenó, organizó todo lo que sería como
la base central del cristianismo, y que hoy todos sabemos que el cristianismo no fue creado para unificar, sino para dividir. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque finalmente lo que se produce es una división en muchos tipos de denominaciones diferentes. Y hasta el día de hoy continúan apareciendo nuevas más. Si el mensaje hubiese sido el original, el real de Jesús, la cosa habría sido diferente. ¿Cuál ha sido entonces el propósito de que un personaje como Pablo tomara el cristianismo, tomara las ovejas que no eran sus ovejas y las guiara hacia otro lugar? Perder a las ovejas bajo una falsa luz, por lo que ya conocemos, un portador de la luz. Y los que están en el live ya saben de qué hablo. Vamos a esperar unos minutos más para que lleguen más personas, especialmente los chicos que vienen generalmente al live y que quizás quedaron con ganas de... Sí, Claudia, para confundir. Vamos a esperar a ver si llega alguna otra persona. Compartan el live. Claramente no nos van a permitir que lleguemos a muchas personas. Este es un horario bueno para hacer live allá en Latinoamérica. La mayoría de la gente está volviendo del trabajo. Sin embargo, con creo que casi 39.000 seguidores, tener 50 personas en el chat es muy poco. Me están controlando de las entradas. Por parte baja tendríamos que tener por rebote, por una cosa simple, de matemática, mínimo 100 personas, 150 personas. Que es lo que más o menos tienen las personas que tienen 10.000, 12.000 personas que lo siguen. Aquí el live tiene casi 40.000 personas. Sin embargo, a la mayoría los bloquean para que no entren o que no le lleguen el mensaje de que el live comenzó. Cuando lleguemos a unos 60 personas, comenzamos el live. Saludos, Welly, bienvenida. Sí, TikTok hace todo lo imposible para que no los despertemos. Estaban donde el vecino, sí los vi. Pasé por la casa y vi la luz prendida, Welly. Pasé por la casa y vi la luz prendida. Pero como vi que estaban cenando, entonces dije no, ya están cenando. Siempre, mi misión es andar por ahí, por todos lados. Pero también sé que Guerrero tiene que hacer su propio carácter como anfitrión. Él tiene que crear su carácter como anfitrión por sí mismo. Digamos las cosas de esta forma. Esa oruga se tiene que convertir en una mariposa. Tiene su propia misión, Guerrero. Bendiciones a todos los que vienen llegando. ¿Y están listos para que comencemos la segunda parte? Yal, no te recuerdo, Yal. No.
No, ya no te recuerdo. Ok, gracias por los regalitos que están llegando. Ok, ¿están listos para continuar? Vamos a continuar, no importa lo que pase. Ok, vamos a bajar el volumen y vamos a continuar con la lectura del análisis psicológico del personaje de Pablo de Tarso. Apóstol o hereje, bueno, eso decía el libro del cual le tomé prestado la foto. Pero básicamente es lo mismo. El joven bien humilde. Ah, genial, genial, genial. Después hablamos otro día del tema. Bienvenido. Hoy estamos analizando la figura del joven humilde que está ahí en pantalla. Ok, vamos a continuar entonces con el estudio o el análisis psicológico de Pablo de Tarso para que terminemos esta investigación. Si en el futuro ustedes quieren analizar otros textos, me avisan. Este texto me llegó por rebote y al llegarme por rebote quise analizarlo, pero antes de leerlo yo ya había percibido uno. A ver, incluso la escritura, cualquier escritura, tiene vibración. Y desde la parte espiritual nuestra podemos leerlo, antes de que leamos las palabras, porque hay una intención, y esa intención se manifiesta también. Entonces me pasa con Pablo, me ha pasado las pocas veces que he intentado leer un texto de él, que la percepción que tengo siempre ha sido la misma, que es un manipulador. Entonces quería salir de la duda con el texto este que me llegó, y lo analicé más profundamente, y así nació este live de ayer, en el cual descubrimos que tiene un patrón, este personaje, Narciso, un patrón egocéntrico, un patrón que se repite con todos aquellos seres que son respaldados o aquellos seres que adoran a los ángeles caídos y a su Dios impostor, el Dios del Antiguo Testamento, por encima de la figura de Jesús. Así es que ayer descubrimos y llegamos cerca de la conclusión con respecto a Pablo de Tarso. Primero, analizando la capacidad que había en aquel tiempo para saber, aprender o manipular. El lenguaje utilizado por Pablo de Tarso no es un lenguaje de aquellos tiempos, es un lenguaje mucho más sofisticado. Es un lenguaje con una inteligencia diferente, una inteligencia que yo he interactuado montones de veces. Y ese tipo de inteligencia ustedes han sido testigos de cómo se manifiestan, de cómo es que ellos se expresan, de cómo es que ellos manipulan. Y si ustedes han escuchado los textos de Pablo de Tarso, se darán cuenta de que es la misma manera, la misma forma, la misma técnica. Y hay elementos importantes para que comprendamos eso. Anoche, al despedirme, les leí lo último que le escribí a la inteligencia artificial para que me apoyara en el análisis. Y fue la siguiente. Ok, le dije yo percibo una capa de falsa sencillez en sus palabras para ocultar su narcisismo o manipulación e intentar controlarlo usando este medio para no causar sospechas. ¿Ustedes creen que una persona, les pregunto a ustedes que están en el live, ¿ustedes creen que una persona manipuladora es capaz de usar, primero, tiene que exaltarse a sí mismo, sus virtudes, y luego terminar las frases con una frase de autosencillez
y de también de victimización para que quienes lo escuchan. ¿Ustedes creen que esa forma de lograr un objetivo es manipulación? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? Y si alguien actúa de esa manera, es difícil que la gente, especialmente la gente de aquellos tiempos, que no sabían leer ni escribir, se dieran cuenta realmente que los estaban manipulando. ¿Están de acuerdo con eso? Saludos guerreros, bienvenidos. ¿Sí? Es difícil. Supongamos, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Supongamos que todos nosotros somos analfabetos. Supongamos. Y viene Pablo y nos lee uno de sus textos. Por ejemplo, cuando dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado a los hombres expresar. Díganme ustedes, una persona que es analfabeta, no sabe leer ni escribir, ¿qué creen ustedes que va a pensar de eso? ¿Qué creen ustedes que va a pensar de eso? Ni idea tendría. Ahora, ¿le van a creer? Entonces, ¿qué le quedaría? Piensen ustedes, se lo voy a leer de nuevo. A la gente que le está hablando conoció a Jesús, que algunos la llamaban el Cristo. Pero esa gente eran judíos la mayoría, o vivían en algún lugar en donde sabían que existía un Dios. Por lo tanto, ¿qué le va a quedar a las personas? Voy a leer de nuevo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Ahí está refiriéndose al Señor, Dios, o lo que fuere. Cristo, supongamos. Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años sin el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Ahí habló de Cristo, habló del Señor y habló de Dios. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¡Wow! Al tercer cielo suena interesantísimo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Otra vez hablando de Dios. Que fue arrebatado al paraíso. ¡Wow! Paraíso, Dios. La gente va juntando. Cristo, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar, solo a él. ¿Qué creen ustedes que la gente alcanzó a sentir como familiar? ¿Qué creen ustedes que la gente alcanzó a sentir como familiar? ¿Qué palabras a la gente se le quedó? A ver si alguno, que Él es un todo, sí, Dios y cielo, perfecto, Dios, paraíso, perfecto. Entonces, ¿con qué la gente lo vincula a Él? Directamente, como no entendieron lo demás, lo van a vincular ¿con qué? Con Cristo, con alguien importantísimo, que puede estar delante de Dios también, él lo dice. Y que Dios le cuenta cosas a Él que a los demás no. Dios le cuenta cosas a Él que a ustedes no les cuentan. O sea, hello, estamos hablando de una persona que es importantísima.
Entonces, eso es lo que a la gente le queda. Después de todo el enredo, sí, el tercer cielo es el que le enseñaron al Carlos. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hacía este personaje? Marear a las personas, porque sabía que las personas eran analfabetas. ¿Qué se potencia cuando un tipo está mintiendo? O engañando, manipulando. Se potencian ciertas palabras que son como detonantes para que queden grabadas en la mente de las personas. Como por ejemplo, Cristo, Señor, Dios, cielo, visión. Esa la mente, el inconsciente de las personas lo toma y forma la idea general de que este señor era un representante de Dios muy importante, tan importante que, que toda la gente tenía que hacerle caso. O sea, había que gloriarlo, como él decía. ¿Ven? Eso es lo primero. Entonces tenemos una falsa sencillez, tenemos finalizaciones de conversaciones en las cuales se hace cercano a las personas después de que él se vanagloria o se auto exalta, y luego tiene una falsa sencillez de como que a él no le importa, pero al final les va diciendo también de que si ellos no lo ven como él quiere que lo vean, van a sufrir consecuencias, que fue lo que leímos en el texto de ayer también, cuando básicamente les hacía un conjuro. Algo muy típico de los cabalistas, y siendo Pablo un fariseo, obviamente conocedor de la cábala. Y la cábala es ocultismo, brujería, hechicería, lo mismo que hacía el rey Salomón. Entonces, ante esta figura narcisa, egocéntrica, típico de los caídos, que se creen más importante que cualquier persona, incluso más que Dios. De hecho, él se sitúa un paso adelante de Jesús en varias partes. Ahora, cuando hablé con la IA, le dije, ok, yo percibo una capa de falsa sencillez en sus palabras para ocultar su narcisismo e intentar controlarlo, usando este medio para no causar sospechas. Entonces la IA me dice, hace un análisis de lo que yo le estoy diciendo y todo lo que me dijo en positivo de Pablo, ahora lo va a analizar desde el aspecto oscuro del cual yo le estoy hablando. Me dice, tu percepción de una falsa sencillez en las palabras de Pablo es interesante y sugiere una lectura más profunda. ¿Ven? Y crítica de su discurso. Analizaremos su comportamiento y lenguaje desde la perspectiva que está sugiriendo ahora, examinando si su humildad autocrítica pudiera estar sirviendo como una estrategia para ocultar rasgos narcisistas o controlar una necesidad de poder. Dice, consideraciones sobre la falsa sencillez y el narcisismo oculto, de Pablo. 1. Humildad como estrategia de control. Ahí pongan atención a cómo les voy a leer. Pablo a menudo enfatiza su debilidad y dependencia de Dios como una manera de redirigir la atención lejos de sí mismo y hacia el poder divino. Sin embargo, podría interpretarse que este tipo de humildad es una táctica sofisticada de control al enfatizar sus debilidades y su falta de valor personal. Podría estar reforzando una narrativa en la que él sigue siendo el centro de atención, pero ahora bajo la luz de la modestia. ¿Qué les parece esa primera parte? ¿Qué les parece esa primera parte? Avíseme si se escucha bien. ¿Entendieron lo que dije o debo repetirlo?
Repetir. ¿Entendido? Ok, lo voy a repetir igual. Estamos hablando de la falsa sencillez de Pablo, para los que entienden de la figura que estamos analizando. Ok, primero, consideraciones sobre la falsa sencillez y el narcisismo oculto de Pablo. Primero, humildad como estrategia de control, ese es el título. Pablo a menudo enfatiza su debilidad y dependencia de Dios como una manera de redirigir la atención lejos de sí mismo y hacia el poder divino. O sea, para que no se enfoquen en él, sino que hacia el poder divino. Sin embargo, podría interpretarse que este tipo de humildad es una táctica sofisticada de control al enfatizar sus debilidades, enfatiza sus debilidades y su falta de valor personal. Podría estar reforzando una narrativa en la que él sigue siendo el centro de atención, pero ahora bajo la luz de la modestia. O sea, bajo la luz de la modestia, él sigue siendo el centro de atención. ¿Les hace sentido eso? Con los textos que ya leímos ayer. Ahora, seguimos. Posible estrategia. ¿Cuál sería la estrategia de Pablo? Mostrar debilidad para ganar mayor legitimidad. Reitero, ¿cuál sería la posible estrategia de Pablo? Mostrar debilidad para ganar mayor legitimidad como líder y evitar parecer arrogante, manteniendo el control de la percepción de su autoridad moral. ¿Comprenden? Reitero, mostrar debilidad es la estrategia, posible estrategia de Pablo. Mostrar debilidad para ganar mayor legitimidad como líder y evitar parecer arrogante, manteniendo el control de la percepción de su autoridad moral. Eso quiere decir que está controlando a la gente. ¿Okay? 2. Control sobre la imagen pública. Pablo es muy consciente de cómo lo perciben los demás. Dice, Pablo es muy consciente de cómo lo perciben los demás, especialmente en la comunidad de Corinto. En su carta recalca que no desea que piensen mal de él o de lo que ven u oyen, lo que podría ser interpretado como una manera de gestionar su imagen cuidadosamente, que es lo que les decía yo ayer. Esto podría sugerir un intento de controlar la narrativa sobre quién es él y cómo debería ser percibido. O sea, siempre está controlando la narrativa de sobre quién es él y cómo debe ser percibido. Porque acuérdense que a las personas les decía que si él cuando llegara, ellos no se comportaban como él esperaba que se comportaran, entonces ahí venía la amenaza. No esperen que yo me comporte como ustedes esperan que yo me comporte. Y las envidias, los celos, las peleas caerán sobre ustedes. O sea, los estaba maldiciendo. O sea, en otras palabras, los controlaba con miedo. Posible indicio de narcisismo, dice aquí. Aunque dice no buscar glorificarse a sí mismo, este control sobre la percepción, sí. Posible indicio de narcisismo. Aunque dice no buscar glorificarse a sí mismo, este control sobre la percepción pública podría ser una manifestación más sutil de narcisismo buscando reconocimiento a través de la modestia aparente. Eso lo vimos ayer. Autocrítica como defensa. La autocrítica frecuente de Pablo, me glorío en mis debilidades, ahí pone, puede ser vista como un mecanismo de defensa, donde al adelantarse a posibles críticas, reitero, la autocrítica frecuente de Pablo, y ahí pone en un texto, me glorío en mis debilidades, puede ser visto como un mecanismo de defensa, donde al adelantarse a posibles críticas, neutraliza las amenazas negativas a su imagen. O sea, en los textos él se adelanta a cualquier tipo de crítica
haciéndose una autocrítica primero. Una autocrítica que por supuesto amolda para que él salga bien parado de cualquier tipo de crítica que pudiera salir de la mente de las personas que lo están escuchando. O sea, estamos hablando de la inteligencia no humana, básicamente, que está utilizando una técnica de control que va al subconsciente incluso. Eso es lo que es este personaje, que personalmente creo que no existió, sino que es una entidad que escribió eso. Ujú. Dice, esta táctica puede parecer humildad, pero en algunos casos los individuos utilizan este enfoque para evitar que otros lo critiquen. ¿Ven? Protegiendo así su ego y manteniendo el control sobre cómo se les juzga. Eso me parece muy político, ¿no? ¿No creen ustedes que los políticos utilizan esta técnica? Dice, pero en algunos casos los individuos utilizan este enfoque para evitar que otros los critiquen, protegiendo así su ego y manteniendo el control sobre cómo se les juzga. Es una estrategia muy política. Esta autocrítica podría ser un modo de manipular la opinión pública, haciendo que los demás lo perciban como vulnerable o humilde, mientras él sigue manteniendo una posición elevada como autoridad moral y líder espiritual. Reitero, esta autocrítica podría ser un modo de manipular la opinión pública, haciendo que los demás lo perciban como vulnerable o humilde, mientras él sigue manteniendo una posición elevada como autoridad moral y líder espiritual. Si voy muy rápido, me avisan. ¿Está complejo el análisis o va bien? ¿Les está gustando? ¿Los aburre un poco? Más astuto que la serpiente, ¿no? Rápido voy yo, dice José. ¿Tiene que ver con el libro del príncipe Maquiavelo? No, este es el 2 de Corintios. 2, Corintios 2. Del 12. Del 12 en adelante. Continuamos. Conflicto entre autoridad y humildad. Dice, Pablo demuestra momentos de firmeza y autoridad, pero a menudo los matiza con declaraciones de humildad. Si bien esto puede ser un reflejo de un equilibrio sano, también puede verse como una forma de narcisismo encubierto, donde la humildad se usa como una herramienta para mantener y reforzar su liderazgo, pero sin parecer dominante o arrogante. Claro, porque termina haciéndose el humilde, pero antes les dice de todo. La modestia y la autocrítica podría estar al servicio de una narrativa que lo presenta como alguien superior, no por su arrogancia, sino por su capacidad de someterse a las reglas de una autoridad superior. Posible uso de la falsa humildad. Este conflicto puede ocultar un deseo de control o reconocimiento, pero disfrazado de humildad y sacrificio personal. Dice 5. Dolor emocional y empatía como herramienta de control. Esta parte es interesante. No, Maurín. Estamos analizando la segunda parte. Voy a poner un poquito de música. Esta parte es interesante. Quiero poner un poquito de música. Ok. Dolor emocional y empatía como herramienta de control. Esta parte es muy interesante. Escuchen bien. Su énfasis en el dolor personal por los pecados no arrepentidos de los corintios puede ser interpretado como una expresión genuina de empatía, pero también podría funcionar como una herramienta emocional para manipular la lealtad y el comportamiento de su audiencia. ¿Ven? Se manipula el comportamiento de la audiencia
¿Para qué? Para que lo sigan teniendo a él como el líder que él quiere ser y cómo quiere ser visto. Al mostrar cuánto sufre por ellos, ¿se acuerdan que anoche lo vimos? Al mostrar cuánto sufre por ellos, Pablo podría estar apelando a la culpa o al deber de la comunidad. ¿Ven? Si él se muestra como sufriendo por ellos, entonces la gente crea un sentimiento de culpa y a su vez de miedo por las consecuencias de no apoyarlo a él si él fue enviado de Dios supuestamente. Y así se adhieren a sus enseñanzas y a su liderazgo. Posible manipulación emocional. Si se usa conscientemente, esta manifestación de dolor y empatía genera dependencia emocional de los seguidores, solidificando su autoridad bajo el manto de un líder sufriente. Eso me recuerda mucho a los políticos, ¿no? Ok, ahora vamos a la parte del político que les dije anoche. Vamos a ir a la parte del político como les dije anoche. Ahora yo le voy a decir a la inteligencia artificial que sitúe a la figura de Pablo, en el sentido de la personalidad de Pablo, en un político imaginario del año 2024 que tenga algún tipo de, no sé, parecido tal vez a Fidel Castro o cualquiera, pero que ponga la personalidad de Pablo en ese personaje. Tiene que ser de ultraizquierda o de izquierda porque son los que se supone sienten o le hacen creer a gente que están con el pueblo. Y la gente generalmente se siente como interpretado por ellos o se sienten más identificados con ellos. Entonces tenía que ser alguien así. Entonces yo le coloco así. Le coloco, genial, ahora sitúame este último análisis narcisista de Pablo de falsa humildad para vender su imagen de cercano con los votantes de un político de izquierda del año 2024. En vez de Dios, este señor sirve a un partido político de ultraizquierda. Por ejemplo, le puse Fidel Castro. ¿Cómo sería este personaje según tu análisis? Le coloco a la inteligencia artificial. ¿Están listos para el detalle? ¿Están listos para el detalle? Ok, ahora, listo. Año 2024. Supongamos que Pablo es un político, el mismo personaje, con la misma manera de actuar que actuó en los textos que nosotros leímos de Corintios 12. Creamos a un personaje, un Pablo del 2024, que en vez de seguir a Dios, sigue a un partido político. ¿Comprenden? En vez de seguir a Dios, él sigue, digamos, es fiel a un partido político. Es el mismo personaje, pero en vez de seguir a Dios, sigue al partido político. ¿Ok? Ok. Vamos a leer. Él dice, si aplicamos el análisis de la falsa humildad y el narcisismo encubierto que sugeriste por Pablo, a un político de izquierda en el 2024, el escenario podría verse como un líder que, aunque aparenta cercanía y humildad, utiliza esas características para manipular su imagen y consolidar poder dentro de un marco ideológico, en este caso, en un partido de ultraizquierda. A continuación detallo cómo se reflejaría esta dinámica en un político moderno que sigue el legado de figuras como Fidel Castro, por ejemplo. Aquí coloca todas las cosas que él puso de Pablo, pero en esta figura del 2024, que puede ser cualquier político. Dice, 1. Humildad pública como estrategia política. Este político, al igual que Pablo, proyectaría una imagen de humildad y cercanía con la gente. Constantemente diría que es uno más del pueblo, y pone entre comillas, o que sirve a la causa.
en lugar de a sus propios intereses. Ahí ustedes comienzan a actualizar el mismo personaje. Sin embargo, esta humildad sería estratégica, al mostrarse como alguien modesto y en sintonía con las necesidades de la clase trabajadora o las personas más vulnerables. Estaría ganando legitimidad entre su base política sin parecer arrogante o autoritario. ¿Qué les parece esta primera parte? ¿Qué les parece esta primera parte? Todavía no termino, vamos empezando. Ok, continuamos. Ahora viene la parte del político Pablo, como estrategia, se llama estrategia de control. Dice, este personaje, el Pablo del 2024, utilizaría la humildad para desviar la atención de su poder real y para parecer más accesible y genuino ante la gente. En lugar de mostrar una ambición personal evidente, vendería la narrativa de que solo busca servir al partido o a la causa, creando una conexión emocional con los votantes. Eso me parece muy común hoy en día con los políticos del 2024, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿No son como comportamientos comunes de los políticos de hoy? La humildad es el disfraz, exactamente. La empatía también con quienes lo escuchan. Mismo argumento, ¿no? Continuamos. Recuerden que el partido es como Dios. Recuerden que el partido, para el Pablo del 2024, sería como Dios en el antiguo Pablo, digamos. Pero es lo mismo. Entonces, dice, sí, lealtad inquebrantable al partido. En el caso de Pablo, habría sido como una lealtad inquebrantable al Dios que Pablo realmente seguía. Escuchen, en lugar de servir a Dios, este político mostraría una lealtad absoluta al partido, similar a lo que hacía Pablo con su misión divina. Repito, en lugar de servir a Dios, este político mostraría una lealtad absoluta al partido, similar a lo que hacía Pablo con su misión divina. Constantemente subrayaría que todo lo que hace es en nombre de la ideología. Y Pablo decía constantemente que todo lo que hacía era en nombre de ese Dios, del proyecto político revolucionario y de la liberación del pueblo. Lo mismo que hacía Pablo, pero colocando a Dios, al Dios del Antiguo Testamento básicamente, y a Cristo también lo ponía. Pero Cristo decía, ojo, ahí es muy importante. De esta forma, desviaría cualquier crítica a su persona, argumentando que él es solo un sirviente del movimiento y que su vida es un sacrificio para el partido. ¿No es lo mismo que hacía Pablo? Repito, de esta forma desviaría cualquier crítica a su persona, argumentando que él es solo un sirviente del movimiento y que su vida es un sacrificio para el partido. Es exactamente lo mismo que hacía Pablo. Luego dice, narcisismo encubierto. Aunque se presentaría como un simple servidor del partido, la realidad es que su influencia personal y su control sobre la narrativa dentro del movimiento serían enormes. Utilizaría su falsa modestia para ocultar su verdadera sed de poder, consolidando su rol de líder sin aparentar que busca poder personal. Reitero,
Narcisismo encubierto. Aunque se presentaría como un simple servidor del partido, la realidad es que su influencia personal y su control sobre la narrativa dentro del movimiento serían enormes. Utilizaría su falsa modestia para ocultar su verdadera sed de poder, consolidando su rol de líder sin aparentar que busca poder personal. Explotación de la vulnerabilidad. Explotación de la vulnerabilidad. Este es el tópico ahora. Dice, este político moderno, con la personalidad de Pablo, siguiendo el patrón de Pablo, mostraría una gran sensibilidad hacia los problemas sociales. Desigualdad, pobreza, injusticias económicas, pero esa empatía podría ser usada como una herramienta de manipulación emocional al proyectar un dolor personal por las injusticias que afectan a la clase trabajadora. No solo se ganaría la simpatía del pueblo, sino que podría manipular emocionalmente a las masas para que sigan fielmente su liderazgo. Toma. ¿Qué les parece hasta el momento ese análisis? Pablo como político del año 2024. Hacemos un pequeño stop para que descansen un poquito. Vamos a hacer un pequeño stop. Si Pablo fuera un postulante hoy, año 2024, a presidente de un partido político, en este caso representando un partido político, fuera candidato a presidente por un país X, con esa forma de manipular lo haría. Vamos a continuar. Manipulación emocional, ese es el tópico de ahora, del análisis. La empatía del político, que sería Pablo del 2024, no sería necesariamente falsa, pero podría estar orientada a fortalecer su control sobre las masas. Mostraría cómo sufre, eso ya lo vimos, por las injusticias y cómo está dispuesto a sacrificarse por el pueblo, lo que lo hace ver como un mártir, consolidando su autoridad moral. Las campañas emocionales sobre su sufrimiento en nombre de los oprimidos serían claves para mantener su poder. Sí, Pablo, es lo mismo, Jesús. Lo estamos analizando desde la perspectiva de un análisis psicológico que hicimos ayer, que está en YouTube. Estamos terminando el análisis psicológico de él. Y ahora trajimos todo su perfil. El perfil de personalidad de Pablo lo trajimos y lo pusimos en un personaje del año 2024, un político de ultraizquierda, para ver cómo funciona su manipulación de los textos y de las verdades supuestas de Dios que él tenía con respecto a un político de hoy. Y es lo que estoy leyendo. Cuarto tópico, cuidado de la imagen pública. ¿Ok? Es el cuarto tópico, cuidado de la imagen pública. Al igual que Pablo controlaba cómo lo percibían los demás, este político, con la misma personalidad de Pablo en el año 2024, este político se aseguraría de que su imagen pública esté cuidadosamente diseñada a través de discursos, apariciones públicas y medios de comunicación. Reforzaría su figura como un líder humilde, cercano al pueblo y comprometido con la causa de la justicia social. Pero tras esta fachada habría un trabajo constante para que cualquier crítica o disidencia no afecte su imagen.
Me suena, me suena hasta Boric en Chile. Control de la narrativa. Esta parte es importante también, el control de la narrativa. Este líder se presentaría como alguien que no busca la gloria personal, sino solo ser el bienestar colectivo. Sin embargo, en realidad su liderazgo estaría muy bien orquestado, asegurándose de que se lo vea como el único capaz de guiar el partido y al pueblo hacia la utopía socialista, controlando todas las narrativas y posibles oposiciones dentro del movimiento. O sea, o sea, igualito que lo que hace Pablo. Igualito que lo que aparece en los textos que escritos por él mismo. ¿Qué les parece lo que vamos leyendo hasta el momento? La figura de Pablo en el año 2024 como un líder político. Seguimos. Autocrítica como defensa estratégica. Quinto tópico. Tal como Pablo, este político utilizaría la autocrítica como una herramienta. En vez de mostrar debilidad, utilizaría un discurso donde admite errores o fallos estratégicos del partido, pero siempre bajo una luz que lo mantenga como un líder reflexivo y accesible. Este comportamiento reforzaría su conexión con el pueblo, mostrando que no es un líder autoritario tradicional, sino uno que escucha y aprende de los errores. Al adelantarse a posibles críticas, neutralizaría la oposición, que es lo que hace en los textos Pablo. Él se coloca primero, se autocritica, para que los demás que lo van a criticar no logren, digamos, profundizar, ya que él lo hizo primero. Por eso dice, al adelantarse a posibles críticas, neutralizaría a la oposición. Por ejemplo, podría admitir en público que quizás el partido no siempre ha tomado las mejores decisiones. Ahí es cuando Pablo dice, a pesar de que yo no soy perfecto o algo así, decía ayer, ahí está haciéndose la autocrítica. Pero después habla de su glorificación o de la exaltación que deberían hacerle igual quienes lo escuchan. Pero luego reformularía el discurso para mostrar cómo esos errores fueron necesarios para aprender y mejorar, proyectándose como un líder flexible pero firme. Nadie va a subir, así que no me manden solicitudes. Cuando estoy haciendo leyendo, no sube nadie. No hay tiempo para eso. Ok, 6. El ideal del sacrificio personal. Este político continuamente resaltaría que ha sacrificado su vida personal. Bueno, Pablo lo hizo varias veces en los textos que leímos. Su tiempo e incluso su bienestar físico y emocional por el partido y por el pueblo. Este discurso de sacrificio es clave para ganar la lealtad emocional de los seguidores, ya que se presenta como un mártir de la causa, lo que refuerza su autoridad sin tener que mostrarse directamente como un líder autoritario. Es que aquí solamente analizamos Corintios 12. Todo lo que se leyó y que se analizó con la inteligencia artificial y el perfil psicológico de Pablo están basados en su comportamiento en Corintios 12. Y eso es lo que estamos analizando. Ya que con todos esos textos analizamos la figura, la parte psicológica de Pablo para llegar a un análisis general. ¿Ok?
Vamos, seguimos. Mecanismo de control. El sacrificio personal no es solo un tema de admiración, sino también un mecanismo para deslegitimizar cualquier crítica que se le haga. Al mostrar que todo lo hace por el pueblo y no por las ambiciones personales, cualquier oposición interna podría ser percibida como una traición al movimiento. ¿Comprenden? Al mostrarse en algunos textos que él tiene como un sacrificio personal, no es solamente un tema de admiración, sino que es un mecanismo para deslegitimizar cualquier crítica. ¿Qué quiere decir esto? Al mostrar que todo lo hace por el pueblo y no por las ambiciones personales, cualquier oposición interna, o sea, cualquiera que estuviera en contra de él, en el caso, por ejemplo, de mío, cualquier oposición mía, por ejemplo, puede ser percibida como una traición al movimiento. En este caso, los que son fanáticos religiosos o los que son cristianos dogmáticos, al yo hablar estas cosas de Pablo, ellos me están viendo como un traidor al movimiento cristiano o a la religión cristiana. ¿Por qué? Porque les estoy dando duro a uno de sus líderes, que sería lo mismo que este líder político. En ellos surge inmediatamente un mecanismo de defensa del líder que ellos siguen, que es lo que les pasa a todos los que son dogmáticos y doctrinarios. Y eso, ¿por qué resulta que las personas tienen esa sensación de aquel que no está de acuerdo con este personaje, por ejemplo? Porque ya fueron implantados en ellos las programaciones para no aceptar ningún tipo de crítica a su líder, claramente. Y eso lo hace esclavos, encadenados a la narrativa de quien los controla, del manipulador, que sería este personaje. ¿Ok? Uso de la historia y la mitificación de su figura. Este político de izquierda del año 2024 podría explotar su propia historia de lucha para crear una mitificación de su figura dentro del movimiento, al igual que Fidel Castro, por ejemplo. Sus acciones pasadas podrían presentarse como legendarias y su papel actual como un indispensable para la continuidad de la revolución, en este caso, para el cristianismo. ¿Comprenden? Mitificación del líder. En lugar de la arrogancia abierta, la figura del político sería presentada como un líder indispensable para la causa, sin que él lo afirme directamente. Aunque éste lo afirma directamente, lo afirma y lo desafirma al mismo tiempo. La modestia y la conexión con el pueblo serían parte de esta estrategia, donde se proyecta como un héroe revolucionario que, aunque dice ser uno más, es visto como el único capaz de guiar a la nación. Es que Pablo es el primer judaizante. Pablo es el primer judaizante y ya se los voy a explicar. ¿Quién quién hizo judaizar la obra, quién hizo judaizar, digamos, todo lo que Jesús hizo? Fue Pablo. Pablo tomó toda la historia de Jesús y la judaizó. Eso fue lo que hizo, creando las bases de las raíces hebreas, la conexión. Es lo que conecta el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, vale decir, judaiza a Jesús y es el primero que conecta las raíces hebreas para que en este tiempo en el cual estamos, en donde ya están todos divididos gracias a su trabajo de confusión, ¿no? Gracias a su trabajo de confusión hay cientos, tal vez miles, de denominaciones cristianas, entre comillas, diferentes. Lo que hizo Jesús fue unir, y este Señor vino a dividir. ¿Ok? Jesús
Puedes opinar lo que quieras, no hay problema. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Entonces, dice, conclusión. En este escenario, un político de izquierda que sigue el legado de figuras como Fidel Castro, por ejemplo, alguien de ultraizquierda, podría utilizar la falsa humildad y una imagen cuidadosamente construida de cercanía y sacrificio personal para manipular emocionalmente a su base y consolidar su poder. Mientras aparenta ser un servidor del partido y de la causa, su verdadera estrategia sería mantener un control absoluto sobre la narrativa, ganándose la lealtad del pueblo a través de las tácticas emocionales, que fue lo que vimos ayer. Autocríticas estratégicas y la explotación del sacrificio personal. Este tipo de líder, aunque no manifieste un narcisismo clásico y arrogante, podría estar utilizando una sofisticada forma de narcisismo encubierto, donde la modestia, el sacrificio y la empatía se convierten en herramientas poderosas para construir y mantener una posición de liderazgo. Ok. Voy a tomar un poquito de algo porque ya se me ha secado la garganta. ¿Cómo vamos hasta el momento, muchachos? ¿Están aburridos? ¿Cómo van los dogmas y las doctrinas? ¿Lo están apaleando duro en las mentes o no? Gracias. ¿Están teniendo conflictos internos? Me imagino que sí. No es fácil de programarse. Jesús viene a cuestionar lo que él ya sabe, que ha estado siempre aquí en el live. Basta que leas la entrada del live y te vas a dar cuenta. Yo creo que esa pregunta tuya está de más. Los conflictos internos, Felipe, son las cadenas que se refería Jesús, a las que Él vino a liberarnos. Jesús sabe perfectamente de qué es el live. Sabe perfectamente de qué es el live. Yo creo que con todo el tiempo que has venido al live, Jesús, ni siquiera deberías preguntar eso. Es que en realidad no hay para qué responderle eso a Jesús si Él ha venido año y medio al live tal vez. No debería ni siquiera preguntar eso. Eso significa que no ha puesto atención nunca. Eso significa que Jesús viene y no pone nunca atención. Y si Él no pone atención, eso ya no es mi trabajo. Averigua. Vamos a continuar. Los dogmas y las doctrinas que tenga Jesús, las cadenas y las programaciones que tengas tú internas, es un trabajo que tú tienes que ver o no ver. No me puedo hacer cargo de eso yo. No te estoy sermoneando, te estoy diciendo lo correcto. Es mejor que te adelantes a lo que se viene y entiendas de que hay un solo pastor que seguir y hay un solo nombre que seguir y dejar de estar luchando con tus dogmas internos defendiendo a un personaje que no tiene realmente nada que ver con Jesús. ¿Ok? Si realmente Jesús es el único camino, ¿qué haces defendiendo otro nombre?
¿Qué haces defendiendo otro nombre? No logro comprender cómo dicen seguir a Jesús y se vuelven locos cuando tienen que defender otro nombre. Antes de preguntarme a mí si creo o no en el Espíritu Santo, deberías preguntarte a ti si es realmente Jesús el único camino, porque al parecer las implantaciones de los dogmas que hizo este mismo personaje y otros más no te sueltan. Y si no te sueltan, estás defendiendo un nombre que no es el nombre de Jesús. Y eso ya es un problema tuyo, no mío. Así que la invitación es a que tú mismo busques en ti mismo las respuestas. Porque esas dudas que tienes son tuyas, no mías. He tapado el live montones de veces con la figura del triángulo, que sería la Trinidad, que sería la plenitud del ser humano y la plenitud de Dios. Montones de veces he puesto la figura aquí, que Jesús me mostró, cómo está conformado el ser humano. Montones de veces. Como alguien que ha venido montones de veces al live me puede hacer esa pregunta. Vuelvo a insistir. Vuelvo a insistir. Exacto, Anabel. Exacto, Cecilia. No, no le voy a dar la razón, porque él es pablista seguramente, como la mayoría de los cristianos. Y les voy a decir algo bien específico. A ver, díganme ustedes, aquí dice bien claro, el auténtico fundador del cristianismo, eso es Pablo. ¿Y qué sabes tú si lo mataron y si existió o no? Jesús, tú no sabes si él existió. Lo que estamos viendo acá es que esta figura no necesariamente fue un ser humano. Eso es lo que estamos viendo. Tú no sabes si realmente lo mataron o no, te pueden haber escrito cualquier cosa ahí con respecto a él. Porque su discurso no tiene nada que ver con Jesús, absolutamente nada. No lo sabes. Ok, voy a continuar porque son las 4 de la mañana. Bueno, pregunta. Si Pablo dice ahí, ¿alcanzan a leer lo que dice allí? El auténtico fundador del cristianismo. ¿Fue Pablo el fundador del cristianismo? Como dicen todos, el auténtico fundador del cristianismo, de la doctrina del cristianismo, ¿fue Pablo? Pregunta. No estoy hablando de Jesús, estoy hablando del cristianismo. Jesús es una cosa, el cristianismo es otra cosa. La doctrina del cristianismo fue fundada por Pablo, tal como dicen los textos en general, ¿sí? Así es, ¿cierto? Ok.
Ahora, si somos seguidores de Jesús, somos simplemente seguidores de Jesús. Y los que estaban en el principio eran discípulos de Jesús. ¿Es verdad o no es verdad? Los discípulos eran discípulos de Jesús, pero ellos no se autopercibían como cristianos, sino como discípulos de Jesús. ¿Estoy en lo correcto o estoy engañando, como dice Jesús? Como dice el muchacho que está ahí. Correcto. Entonces, si Pablo tenía una misión de judaizar a Jesús, de judaizar a los seguidores de Jesús, volverlos noágidas básicamente y conectarlos con los judíos del Antiguo Testamento, al llamar a Jesús Cristo y formar el cristianismo, ustedes que ya saben lo que Cristo significa, ¿qué significa Cristo? ¿Qué significa Cristo para los judíos? Un cargo para un hombre. ¿Es correcto? El Mesías, pero es un hombre, no es un ser divino. ¿Es correcto o no? No, no es un mártir Jesús. ¿Viste que no sabes? Un hombre, ¿cierto? Un hombre. Muy bien. Un hombre que es ungido. ¿Y cuántos? La Welly sabe. ¿Y cuántos ungidos han habido en el pueblo judío, Welly? ¿Cuántos Cristos han habido? ¿Cuántos Cristos más o menos han habido en el pueblo judío? Muchos, ¿cierto? Muchísimo, perfecto. ¿Y todos ellos qué es lo que eran? ¿Eran Dios o eran hombre? ¿Qué es lo que eran ellos? ¿Dioses o hombres? ¿Qué es lo que eran los Cristos? ¿Dioses o hombres? O hombres. Exacto. Entonces, si ahora entiendan esto lo que les quiero decir, y para Jesús también, el que está ahí. Si Pablo vino a judaizar a Jesús y a los seguidores de Jesús y los volvió cristianos, ¿están siguiendo a un Dios o están siguiendo a un hombre? Los seguidores, los cristianos, siguen a un Cristo. ¿Y qué es un Cristo? Exactamente, Willy, muy bien. A un hombre. Y a todos los que son cristianos, entonces, ¿a quién siguen? ¿A Dios o a un hombre? Un hombre. Eso quiere decir que Pablo vino a bajarle la divinidad de Jesús a un simple hombre. Es un infiltrado. Pablo, fuera un ser humano real o una entidad, se infiltró para bajar a Jesús a un simple hombre y judaizarlo. ¿Comprenden ahora por qué yo no soy cristiano? ¿Entienden por qué yo no me autopercibo como cristiano? Yo no soy cristiano, yo soy seguidor de Jesús. Porque si fuera cristiano seguiría un hombre. Y para mí Jesús es Dios. Por lo tanto, yo soy un seguidor de Jesús. Yo no me autopercibo como cristiano. Porque el cristianismo lo creó un judío. Judaizante y más encima manipulador. Que bajó la divinidad de nuestro Señor Jesús a un simple hombre. ¿Para qué? Para colocar al Dios del Antiguo Testamento por encima de él. Y ese es el gran engaño de las religiones. Y el personaje principal, el que puso las raíces hebreas a los seguidores de Jesús, fue Pablo.
Y siento mucho por los que están adoctrinados y con dogmas de Pablo, porque las programaciones que tienen dentro de su mente son cadenas, están encadenados y es difícil salir de ahí. Yo lo sé. Es por eso que nunca estuve en una religión. Así es que si quieren seguir a un nombre, sigan el verdadero nombre y único nombre. Si ustedes se enojan porque toco el nombre de Pablo, entonces quieren decir que ustedes no siguen a Jesús. Siguen el cristianismo de Pablo, que es adorar a un hombre, no a Dios. Si ustedes quieren adorar a un hombre, sigan a Pablo. Si ustedes quieren adorar a un Dios, al Dios verdadero, sigan a Jesús. ¿A quién van a elegir ustedes? Esa ya es decisión de ustedes. Yo mi elección la tengo tomada hace mucho tiempo. Y es por eso que siempre les digo, yo solamente sigo a Jesús. Ok. Sí, yo sé que los dogmas y las doctrinas cuesta sacárselas de la cabeza. Los programaron para creer en todo eso. Pero analícenlo de la forma que se lo estoy mostrando. Si ya saben que Cristo significa un ser humano, un hombre, para los judíos, y Pablo judaizó el movimiento que seguía a Jesús, precisamente para confundirlos y perderlos, y llevarlos después como ganado unificado a las raíces hebreas y adorar al falso Jesús que va a llegar pronto. El Jesús Yeshua, judaizado. El falso Mesías. Y es por eso que la casa de la familia de Abraham tiene el mundo católico y cristiano con un templo, el mundo musulmán con otro templo y el mundo judío con otro templo, todos unidos por el Dios de Abraham, que es, ustedes ya saben quién es, el Dios del 666, el Dios del cubo, el cubo tal y como son cada uno de los templos. 6 lados para cada religión. 6 es el número del cristianismo. 6 es el número de los musulmanes. Y 6 es el número de los judíos. 666. Porque cristianismo no significa seguir a Jesús. Significa seguir al Cristo hombre, que tiene como padre al Dios del Antiguo Testamento. Al judaizado, no a Jesús de Nazaret, el que los vino a liberar. Ahí está el gran detalle. ¿Y por qué son 3 religiones importantes? Porque ustedes son 3 en uno. Cuerpo físico, cuerpo espiritual, cuerpo de luz, alma. Siempre ha sido 3. Siempre van a ser 3 el ataque. Y eso ya lo deberían saber, ni siquiera deberían dudarlo. Se lo he mostrado en todo tipo de cosas, en películas, en series, en simbología de las mismas religiones. Si aún con todo lo que saben tienen dudas y ya no tienen certeza, ok.
Lo que voy a leer ahora termina de sepultar la imagen de quien tomó la figura de Jesús y la judaizó para judaizar a todos sus seguidores de aquel tiempo y de los tiempos postreros o futuros, que son los tiempos de hoy, dividiéndolos, confundiéndolos, engañándolos. Lo siento mucho por aquellos que tomaban todo lo que está escrito como algo real o algo verdadero. Jesús nunca les dijo eso. Siempre les dijo que escudriñaran, ¿o no? Certeza, qué fuerte suena esa palabra. Si certeza no tienes en Jesús, no tienes nada. Esa es la realidad. Porque todo el mundo dice tener fe. ¿Pero en fe en qué? ¿En algo mitológico? Todo el mundo dice que tiene fe, pero tienen fe en todo tipo de cosas. Ok. ¿Continuamos o no continuamos? Son las 4:13 de la mañana. Más que fe en Jesús, que tener certeza en Jesús vive. Cuando tienes la certeza de que Jesús es Dios mismo y existe, y está ahí contigo, entonces ya estás caminando. Tal vez la palabra certeza tenga poder en sí misma. Ok, vamos. Ayer escucharon los textos de Corintios 12, todos, ¿cierto? Si no me equivoco. Ok. Lo que hice al final, ahora, después que analizamos la figura política de un personaje igual que Pablo en el 2024, le dije a la inteligencia artificial que me contabilizara las veces en que Pablo se refiere a sí mismo en los textos. Vuelvo a reiterar. Ahora le dije a la inteligencia artificial que contabilizara las veces en que Pablo se refiere a sí mismo en Corintios 12. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Sí? Ok. Ok, le dije. Ahora, ¿cuántas veces Pablo se refiere a sí mismo en los textos que analizaste? Corintios 12. Dice, en los textos que proporcionaste de Corintios 2 y 12, todo lo que leímos, Pablo se refiere a sí mismo en varias ocasiones. Aquí está el conteo de menciones de Pablo. Vamos a ponerle pausa a la música. Voy a leer las partes en donde Pablo se autorrefiere. Ciertamente, Corintios 12:1, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. 2. Corintios 12:5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Está hablando del mismo. 3. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Corintios 12:6 es esa. 4. Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. 5. 2 Corintios 12:8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Otra vez se menciona. 6. Corintios 12:9. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. 7. 12:10. Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, hasta ahí le leo, pero son varias.
Y voy a colocar en los textos que leímos, le voy a dar los números ahora. En los textos que leímos y que leyó la inteligencia artificial de Corintios 12, segunda de Corintios 12, que son varios versículos. Pablo se menciona él mismo 17 veces. Anoten ahí, 17 veces. Anoten ahí. ¿Me están escuchando? Hola. Se quedaron pegados, parece. Oh, se pegó el like, parece. Ok. Pablo, escuchen bien. 17 veces. Anoten ahí ustedes. Se menciona 17 veces en los textos que leímos. No, 17 veces. Ok. Perfecto. A Dios, recuerden que para él Dios es el Dios del Antiguo Testamento, lo menciona 6 veces. Anoten ahí. 6 veces menciona a Dios. Seis veces menciona a Dios en los textos. ¿Y saben cuántas veces menciona a Jesús? ¿Saben cuántas veces menciona a Jesús? El nombre por sobre todo nombre. 0. Cero. ¿Comprenden ahora? Solo hace mención del Cristo, que el Cristo es hombre, pero no menciona a Jesús. Solo hace mención del Cristo, pero no se refiere a Jesús. Y menciona al Cristo 4 veces, pero a Jesús nunca. ¿Cuántas veces yo menciono a Jesús en mi live? ¿Cuántas veces yo menciono a Jesús en mi live? ¿Cuántas veces les digo que es el único camino? Siempre. Es lo único que nos importa. ¿Cómo no mencionarlo si es el principio y el final? Es nuestro camino, nuestro Padre. Pero este personaje se le muerde la lengua cuando... Entonces, si analizamos los 3 datos que tenemos aquí, los 4 datos, si ustedes quieren van escribiendo. Si ustedes quieren escriben. 4 veces menciona a Cristo, que Cristo es un hombre, ¿ok?
0 veces menciona a Jesús, ninguna vez menciona a Jesús. Y 6 menciones a Dios, al Dios del Antiguo Testamento. Y 17 veces se menciona a Él. Quiere decir que Él es el líder, que está por encima de Jesús y por encima del Cristo hombre. ¿Están de acuerdo? Entonces, si analizamos las 17 veces que Pablo se menciona a sí mismo como el líder absoluto, y 6 veces menciona a Dios, quiere decir que él sirve al Dios del Antiguo Testamento. ¿Están de acuerdo con eso? Él no sirve a Jesús. Él solo sigue al Dios del Antiguo Testamento. Ahora ustedes se pueden dar cuenta de que Pablo solamente tenía una conexión con el Dios del Antiguo Testamento, y lo que hizo con los seguidores de Jesús es judaizar y crear el cristianismo, vale decir, los seguidores de las enseñanzas de un hombre que estaban fortalecidas por Pablo. Los cristianos siguen a un hombre, no a Dios, no a Jesús como Dios. Pablo es el principal culpable de lo que hoy conocemos como raíces hebreas o judaizantes. Él es el creador de los cristianos judaizantes. El término para seguir las enseñanzas de Jesús es realmente seguidores de Jesús, no cristianos. Porque al ser cristianos seguimos a un hombre, no a Dios. Y cada vez que ustedes escuchen a un cristiano, van a decir que es el Hijo de Dios. Y Jesús percibe su parte de luz como el Padre, pero no es el Dios del Antiguo Testamento, ya que es uno solo, es Hijo, es Padre y es Espíritu Santo al mismo tiempo. Ustedes saben eso, y siempre yo lo repito. Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo son. Jesús es la imagen visible del Dios invisible, que es la luz absoluta, que es el mismo Jesús. Y el Espíritu Santo es Jesús también. Siempre lo he dicho. Por lo tanto, si seguimos a Jesús, seguimos al Espíritu Santo y seguimos a Dios, que es lo mismo. No tiene sentido separar a Jesús del Espíritu Santo y a Dios, o a Dios Padre, es lo mismo. Jesús es el nombre por sobre todo nombre, y es suficiente. Si Jesús es el camino, ya. Si Jesús guía este live, ya. ¿Qué más quieren? Jesús es todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo al mismo tiempo. ¿Cuándo yo he negado al Espíritu Santo si es Jesús mismo? Que alguien me lo diga. Que alguien me lo diga. ¿Cuándo yo he negado al Espíritu Santo si es Jesús mismo? Nunca. ¿Qué pasa por la mente de las personas que vienen aquí y que han venido siempre y vienen a atacarme con sus programaciones cristianas? Realmente no escuchan lo que hablo acá. Ok, vamos a terminar esto.
La inteligencia artificial, reconociendo a sus enviados antiguos, oscuros, sale a la defensa. Sí, básicamente es eso, José. Básicamente es eso. Lo que hizo Pablo fue juntar todos los libros, vincular el mensaje de Jesús con el Antiguo Testamento, y con eso selló, les puso el velo a los seguidores de Jesús. Lo que hizo Pablo fue poner el velo, volver ciegos a los seguidores de Jesús. Eso es lo que hizo. Y cuando Jesús vino a liberarlos, Pablo los volvió a esclavizar. ¿Comprenden? Entonces Jesús, ¿qué es lo que hace en este tiempo? Nos vuelve a liberar. Porque las ovejas escuchan la voz de su pastor. Sabemos reconocer a Jesús. ¿Por qué? Porque su mensaje es, no sé, para mí es una explosión en mi cerebro. Los mensajes de Jesús son una explosión de luz en el cerebro. Es libertad absoluta. Libertad absoluta es el amor, es todo, es frecuencia, es absolutamente todo. Cuando algo ya viene con una intención de manipularte, tú lo detectas rápidamente. Y ahí hay oscuridad, hay intención oscura. Y es por eso que nunca enganché con los mensajes de este personaje. Pero faltaba un análisis de esta personalidad. Bueno, ¿terminamos o no terminamos el análisis? Fíjense bien lo que les voy a preguntar a la inteligencia artificial porque estaba defendiendo a Pablo. Al final del día defendió a Pablo. Y le hice un jaque mate a la inteligencia artificial. Y vamos a ver si ustedes se dan cuenta. Vamos a ver si ustedes se dan cuenta del jaque mate que le hice. ¿Ok? Observen, la inteligencia artificial aquí la puse en jaque mate. Le dije, te hago una pregunta clara y por favor contesta con un sí o con un no. Si Jesús no hubiera existido, ¿Pablo habría creado su propia religión, siendo el único líder que conduciría a su rebaño hacia su creencia en Dios? Obviamente hablo del Dios del Antiguo Testamento. Y me dice, tajantemente la inteligencia artificial me dice no. Me dice no. Y yo le procedo a preguntar de nuevo, ¿por qué estás tan seguro? Y me responde, mi respuesta se basa en el análisis del contexto histórico y teológico. Dice, enfoque en Jesús. 1. Pablo antes de su conversión era un fariseo comprometido con el judaísmo. Esa era la historia que le contaron a todos. Su conversión se centró en la creencia en Jesús como el Mesías, pero menciona a Cristo solamente. Su misión y predicación están fundamentalmente vinculadas a la figura de Jesús, y habla siempre de Dios. Y su papel como Salvador. Sin Jesús, el fundamento de su mensaje y misión no existiría, me dice. Misión apostólica. Pablo se considera a sí mismo como un apóstol de Jesús con una misión específica de propagar el mensaje de Jesús como el Cristo. Sin Jesús, su vocación y el propósito de su ministerio no se habrían materializado de la misma manera. Es lo que dice ahí. Dice, en el contexto del primer siglo, el judaísmo y otras corrientes religiosas ya estaban presentes. Es poco probable que Pablo, basado en su formación y experiencia previa, hubiera desarrollado una nueva religión completamente independiente sin la influencia de Jesús. Entonces yo le puse,
Aquí le hago el jaque mate. O sea que sin Jesús, Pablo habría continuado siendo un servidor del Dios del Antiguo Testamento, ¿sí o no? Vuelvo a reiterar. O sea que si Jesús no hubiese existido, Pablo habría continuado siendo un servidor del Dios del Antiguo Testamento, ¿sí o no? ¿Qué piensan ustedes que me respondió la inteligencia artificial? Me respondió que sí. Me dijo sí. Y fíjense con qué le hago el jaque mate. Y fíjense cómo le hago el jaque mate. Ustedes saben que en este live, el Dios del Antiguo Testamento, para nosotros es el enemigo. Así que para los que están ahí llegando, no se confundan. Y fíjense cómo le hago el jaque mate. Y en su misión con Jesús, habiendo existido Jesús, o sea, el Pablo que conocemos, Pablo, a pesar de Jesús, ¿siguió sirviendo al Dios del Antiguo Testamento, sí o no? Y aquí su respuesta fue sí. O sea que sin Jesús o con Jesús, Pablo siguió siendo judío. Siguió sirviendo al Dios del Antiguo Testamento. ¿Comprenden? Nunca dejó de ser judío. Fue solamente un disfraz. Siempre continuó siendo un fariseo. Utilizó un disfraz para judaizar a los verdaderos seguidores de Jesús, confundirlos, perderlos y en el final de los tiempos que estamos ahora, volver a juntarlos de nuevo con el noajismo o los cristianos judaizados, de raíces hebreas. Y ese es el final de este análisis para que ustedes comprendan de que con Jesús o sin Jesús, Pablo seguía y sigue adorando al mismo Dios del Antiguo Testamento y el cristianismo lo creó como base para confundir a los verdaderos seguidores de Jesús, de su mensaje de libertad como Dios verdadero y llevarlos a adorar a su Dios del Antiguo Testamento. Aquellos que vienen, igual que Pablo, a tirarme maldiciones como Angélica, te recuerdo de que toda acción tiene consecuencia y tu Dios, que no es mi Dios, no está autorizado para hacer absolutamente nada acá en este live, porque este live es de Jesús. Así que llévate tus maldiciones y tus conjuros para tu secta, ¿ok? No vuelvas a este live, porque en este live hay luz y tú traes oscuridad. Sí, claro. Vaya a su lugar nomás, vaya tranquila. No la necesitamos acá. Si no eres capaz de seguir absolutamente a Jesús como Dios verdadero, huichila. Lo que faltaba, nos vienen a tirar conjuros aquí. Bueno, fieles seguidores de Pablo, ¿no? Fieles seguidores de Pablo vienen a tirar conjuros y maldiciones. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo que produce justamente la creación de este personaje? Seres iguales a él, que hacen exactamente lo mismo que hacía él, conjurar, maldecir.
siempre vienen a maldecir, te vienen a mandar al infierno, que tengas cosas feas. ¿Te das cuenta? Esas personas no conocen el amor de Dios, del Dios verdadero. ¿Por qué? Porque están tan programados y sus programaciones básicamente los obligan a atacar a todo aquel que no está de acuerdo con lo que ellos piensan. Rafael dice, ¿ves que creaste discordia? No. Jesús vino a liberarnos, imagínate. ¿Cuántos nos dijeron lo mismo a él? ¿Cómo no me van a decir a mí algo parecido? El que piensa que cree discordia puede retirarse a su lugar en donde piensa que está seguro. El que quiere ser libre puede quedarse aquí. O puede seguir solo a Jesús. ¿Los fariseos decían eso? ¿Que creaba discordia? Felipe, todo se repite, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué les pareció el live? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Creen ustedes que Jesús los ama realmente? ¿Se sienten, por lo menos cuando vienen acá al live, sienten que, no sé, dentro suyo sentirán que Jesús los está abrazando, que les da la mano? ¿Se sienten plenos, por lo menos? ¿Se sienten libres aquí? Sé que es difícil muchas veces porque la guerra espiritual no es fácil. Las personas como aquellos que me estaban maldiciendo recién, los que me estaban tirando conjuros, sus palabras son fuertes. Yo no le deseo mal a nadie, no puedo desearle mal a las personas. Pero sentir que esa gente que piensa que están en el lado correcto maldicen a las personas, tal y como lo hacía este señor que está ahí, me hace sentir un poco triste por ellos, más bien. Porque realmente no conocen el amor de Jesús, no lo conocen. Están muy lejos de la luz del mundo. Están muy lejos de la luz del mundo. Y TikTok está lleno de ellos, que se pelean unos con otros, que están todo el tiempo jugando a quien de todos tiene más conocimiento. ¿Para qué? ¿Por qué no aprendemos de que Jesús es lo más importante? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá en el live? Lo que hice con el análisis psicológico de Pablo, como manipulador universal, es precisamente centralizarnos en la figura de Jesús como el único camino, que no hay otro, no existe nadie más. Y el verdadero nombre para los que siguen a Jesús es seguidores de Jesús, no cristianos, porque cristiano significa que adoramos a un hombre, que seguimos a un ungido hombre, que no es Dios, porque eso significa cristiano en judío, para los judíos, o Cristo, creado por un judío como Pablo, precisamente para judaizar a todos los seguidores de Jesús. Siempre han atacado a Jesús, siempre lo van a hacer. Ustedes tienen que ser libres, Jesús les vino a dar libertad. He venido a liberarlos. ¿Cuántas veces les dijo? Espero que desde su corazón lo entiendan a Él más bien. No que me entiendan a mí, si al final no me tienen que seguir a mí. Es por eso que yo siempre les digo que mi pastor único es Jesús y nadie más. Yo me siento a escucharlo a Él. A Él solamente lo escucho y eso es lo único que me importa. Porque Él es el creador. Y porque sé que me ama, y porque sé que los ama a ustedes. Y porque sé que el amor fue tan grande que dio su vida física por nosotros.
y porque fue Él quien me dijo lo que yo tenía que hacer, que es ese trabajo. Así es que Jesús es lo único que a mí me mueve hoy en día y desde siempre, que tengo la conciencia de haber elegido seguirlo solo a Él. ¿Ok? Me voy a despedir porque son las 4:42 de la mañana. Este segundo live referente a el estudio psicológico del personaje que crea la discordia y que en vez de acercarnos nos aleja de la verdad, la manipula y los lleva justamente a lo que estamos hoy en día manifestado como la casa de la familia abrahámica. La religión o la unificación de las 3 religiones más importantes del Dios del Antiguo Testamento. El 666. Judíos, musulmanes y cristianos. Todos unidos. Les mando un gran abrazo. Manténganse conectados solamente con Jesús. Ustedes pueden hacerlo desde su corazón. Jesús nos ama a todos y cada uno de sus niños espirituales, y espera que todos y cada uno de nosotros lleguemos de nuevo donde el Padre, que es el mismo. Él nos espera en la puerta, como cualquier padre espera a sus hijos cuando vuelven de la escuela. Ustedes llegan con sus mochilitas, vestiditos de blanco, pero ya no como adultos, sino como niños. Si creen que han conocido el amor en la tierra, les garantizo que cuando conozcan el amor de Jesús, desde la más pequeña de sus células va a vibrar, reconociendo a su Padre, Creador. Van a saber y sentir en todo su ser lo que es el amor. Al día de hoy ustedes conocen chispas de amor en la tierra. El amor de Dios, que es Jesús, es 1.000.000, 1.000 millones de veces superior y hermoso. Todos están invitados, pero no todos quieren regresar. Buenas noches. Que Jesús los bendiga a todos, que tengan lindos sueños, buenas semanas, fin de semana, de descanso con sus familias, muchos abrazos para los niños, pequeños, perritos, gatitos, familia, abuelitos, papás, mamás, para todos. Lo que más necesitamos es amor hoy en día, y amor del bueno, del sano. Así que ese abrazo se los comparto a todos, lleno de amor. Y con la sonrisa de Jesús mirándonos y reiterándonos de que estamos caminando hacia Él porque nosotros decidimos hacerlo de forma libre. Ustedes decidieron hacerlo y eso es lo más maravilloso. No me sigan a mí, no sigan a nadie, solo sigan a Jesús. Buenas noches y gracias por participar. Mañana subo este live al canal de YouTube para el que quiera volver a escucharlo. Buenas noches.